Unos medios que dicen que ya hay evacuados, tenemos en cuenta y con la palabra de quien vamos a hablar de que no, de que todavía no. Por eso, para saber qué está pasando realmente en Concordia con la subida del río Uruguay, lo tenemos a nuestro colega y amigo Federico Gularte, que nos regala unos minutitos de su tiempo. Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola Nico, buenas tardes para vos, para todos los que están escuchando esta comunicación. Un gusto estar nuevamente al aire con ustedes. Bueno, Fede, contanos un poquito cómo es verdaderamente la situación, porque de acá de la otra costa, la costa del Paraná, nos llegan por ahí algunas versiones, por eso queríamos saber netamente qué está pasando en Concordia con esta crecida del río, y como dice, te cuento en el graf, en el Zócalo, la ciudad está atenta, ¿no? Concordia está atenta ante la situación. Sí, la verdad que estamos teniendo hasta el momento una creciente ordinaria en la ciudad de Concordia. Esto significa de que los niveles de inundación o de evacuación no se han encendido todavía. Actualmente, ahora, en estos momentos, a esta hora tenemos la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, que alcanza los 10 metros. Hace tan solo algunos minutitos nada más, el área de hidrología del CTM de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande ha emitido un nuevo comunicado y es prácticamente el mismo que se emitió en la jornada de ayer martes, el cual indica que para las próximas 24 horas, o sea, hasta las 2 de la tarde de mañana jueves, el río Uruguay frente al puerto de la ciudad estará en 10 metros 20 aproximadamente como altura máxima, ¿sí? Esta situación indica de que el nivel del embalse de Salto Grande, aguas arriba de la represa, está en 35 metros 50, y lo que indica también el último parte de hidrología es que para mañana jueves 5 de junio el río estará ya comenzando a ubicar su cauce normal, a descender, a bajar los niveles que tiene actualmente. Me voy a detener, Nico, unos minutitos en lo que recién podías comentar sobre la situación de supuestos evacuados o autoevacuados. Esta información no es real, pero porque los niveles que tiene el río actualmente no implica que haya familias o personas evacuadas o autoevacuadas o familias inundadas, ¿sí? No está Concordia inundado, esto hay que aclararlo. El río Uruguay solamente ha tenido un repunte, ha tenido una creciente, los cuales, superan los niveles habituales, ¿no? El río en su cauce normal ronda los 2 metros, menos de 2 metros, como máximo 2-3 metros frente al puerto de Concordia, y que hoy día el río esté en 10 metros, habla de un repunte importante, ¿sí? Parte de la costanera de Concordia se encuentra, sí, con la presencia del agua, pero todavía falta un montón para que se acerque a los niveles de inundación, que estamos hablando de 11 metros 20, y de familias evacuadas o autoevacuadas, que sería a partir de los 12 metros 20, ¿sí? Todavía falta mucho para que estos niveles comiencen a encender alarmas en nuestra ciudad. Federico, qué gusto saludarlo, buen día, Darío Rodríguez es mi nombre. Federico, apelando a la experiencia suya, periodista, entiendo que oriundo de aquella localidad, no es nuevo lo que sucede en ciudades ribereñas, en Concordia, años atrás, no recuerdo cuándo, hubo así una inundación muy importante. ¿Todo esto se atribuye a lo que es natural, digamos, la pregunta de la ignorancia de las lluvias caídas, o cuánto influye la represa precisamente, y cuando llueve, copiosamente, por así decirlo, retienen esa cantidad de agua inexplicable por ahí, y en algún momento hay que largar ese agua? ¿Qué haces, Darío? Un gusto charlar con vos también. Sí, haciendo referencia a lo que recién mencionabas, en el 2023 Concordia sufrió una inundación importante, que fue justo en la época electoral, en mediados de agosto, septiembre y octubre, y luego también tuvimos una inundación importante el año pasado, a principios del 2024, en lo que fueron los meses de marzo y abril, pero anteriormente sufrimos la segunda
segunda inundación más importante en la historia de Concordia, que fue en el año 2015, donde según los últimos registros el río había llegado a los 16 metros 80, casi 17 metros, que fue una altura realmente importante, donde más de 10.000 personas quedaron bajo agua. Con respecto a tu pregunta, Darío, influye sí en gran parte la represa de Salto Grande, porque tiene una capacidad de aguantar cercanos a los 37 metros 50 aproximadamente, aguas arriba de la represa. Yo creo que en esta oportunidad se pudo haber aguantado un poquitito más el río, sabiendo la capacidad que tiene de aguante la represa de Salto Grande, más que nada para no asustar y para no inundar la parte baja de la costanera, o para no que el río no tenga este repunte que está teniendo actualmente, ¿no? La situación ahora, solamente la parte baja de la costanera de Concordia se encuentra con la presencia del agua, no afecta a la ciudad, pero sí se ve afectado, por ejemplo, dos de las instituciones ribereñas, como por ejemplo el Club Regatas Concordia y el Club Pesca Concordia, que tienen sí en un 20% de sus instalaciones la presencia del agua, pero no afecta a oficinas, no afecta otros lugares de estas dos instituciones, ¿no? Hasta el momento tenemos una creciente ordinaria, como podía mencionar, que según lo que indican los referentes de hidrología de Salto Grande, para mañana jueves tendería a descender, a bajar y volver a su cauce normal. Volviendo a esa inundación importante que ustedes tuvieron y que fue en época electoral, yo recuerdo que había llegado una ayuda importante a nivel nación y que tenía que ver con viviendas. ¿Hay muchas viviendas precarias, humildes, que están a la ribera o en la ribera, que están en la zona baja, no sé si te puedo decir de ahí todo lo que es la parte de los clubes o demás, o no es tanto así? No, hoy día ya no hay, nosotros aquí lo tomamos como cotas, ¿no? Lo que vendría a ser la cota 14, más que nada para verificarlo, vendría a ser a la altura de 14 metros del río Uruguay frente al puerto de Concordia, ya no se ubican viviendas. En el 2015 sí, tal cual podías mencionar vos, había llegado algunas viviendas o alguna ayuda social por parte de lo que era en su momento el gobierno de Mauricio Macri a nivel nacional, y esas personas se ubican en el sector oeste de Concordia. Costó mucho trasladar a esas familias, porque lógicamente viviendo toda una vida en ese lugar y sufrir esas consecuencias de las inundaciones, vale mucho, ¿no? Dejar tu lugarcito que tanto te costó y trasladarte a una zona totalmente alejada de la ciudad. Hoy Concordia ha crecido mucho para aquel lado y es más fácil el acceso, pero sí, en su momento en el 2015, que fue la segunda inundación más grande, sí llegaron las ayudas sociales por parte del gobierno nacional, con viviendas, con material. Y la del 2023, que fue en época electoral, bueno, por parte del gobierno provincial y gobierno nacional también hemos recibido ayuda, pero no con viviendas, sino con elementos de higiene, con indumentaria, con medicamentos, para lógicamente lo que nosotros llamamos el operativo retorno, que es volver a la vivienda de cada uno. A ver, cuando hablamos de inundaciones en Concordia y a las familias que las afecta, tenemos que hablar que Concordia está atravesado por dos arroyos, que sería el arroyo Concordia y el arroyo Mansores. Cuando crece el río, estos arroyos se desbordan, es por eso que distintos sectores y distintos barrios de Concordia se ven afectados. No es que, como sí supimos leer o escuchar en algunos medios nacionales, se inunda Concordia, se desborda Concordia, el agua llega hasta el centro, no. Si el agua llega a distintos barrios es por el desborde de algunos arroyos, que son estos dos, Arroyo Concordia y Arroyo Mansores. Es por eso que se ven afectados más de 5 barrios en nuestra ciudad cuando el río crece. Pero ahora la situación no es tal como la del 2023 o la del 2015, no, nada que ver. La última pregunta, por lo menos de mi parte, a Nico le queda seguramente todavía.
esos desbordes de esos arroyos a través del tiempo, porque existieron siempre, de la misma creación, entiendo yo, ¿no? Antes que Concordia, entiendo, estuvieron estos arroyos. ¿Cómo hacía la gente antes? ¿Se inundaban mucho más? A través del tiempo, si descubren o descubrieron o saben cuál es, que cada vez que llueve se desbordan esos arroyos, las obras, lo que uno siempre espera, todas, completas, complementarias inclusive, ¿están realizadas como para afrontar ese tipo de contingencias? El arroyo Concordia está totalmente entubado en su totalidad, y lo que es el arroyo Mansores, que es el más cercano al río Uruguay, estamos hablando de unos 1.500 metros aproximadamente, es por eso que es el primero que se desborda. Ha tenido distintos procesos de licitación, algunas licitaciones que han llegado, otras que se han suspendido. El entubado del arroyo Mansores que no está hecho o realizado en su totalidad. Proyectos que van pasando con el tiempo, que van quedando con las gestiones y que finalmente los más afectados sin dudas son los vecinos. Repito, el arroyo Concordia totalmente entubado, falta culminar las obras en el arroyo Mansores, pero esto ya estamos hablando de 10 o 15 años hacia atrás que todavía queda con las distintas gestiones que han pasado a nivel municipal acá en Concordia. Fede, amigo, ahora sí agradeciéndote el tiempo y la predisposición, también consultarte, porque uno cuando pasa esto siempre espera primero el comunicado de la municipalidad o la reacción, en este caso de Ascue, del intendente, de su equipo de gobierno, pero también la pregunta que surge es ¿cómo está la gente? ¿No? Porque obviamente ya cuando ve un poquito el nivel de agua por arriba de lo que debería estar, se acuerda de cosas malas y por ahí el nivel social del recuerdo de aquellas tragedias o de lo que pasó aumenta. ¿Cómo está la sociedad? Ya se están comunicando seguramente por si las dudas, no sé si hay un comité de emergencia. Contame un poquito cómo vive la ciudad a estas horas. Sí, el comité de emergencia se reúne cada vez que el río supera los 10 metros 30, ¿sí? El río se mantuvo durante estas 2 semanas que tuvo un repunte entre los 8 metros, 9 metros y el máximo que tuvo son los 10 metros que tenemos hoy día. La gente se encuentra hasta el momento tranquila, ¿sí? La idea es no encender las alarmas, no despertar desesperación, no asustar a la población. Es por eso que a través de este comunicado, a través de las redes sociales, intentamos llevar información diariamente, o sea, todos los días, para que la gente sepa la actualidad del río Uruguay, y que sepa que, bueno, hasta el momento la situación está tranquila, está controlada, más allá del repunte a los 10 metros que tuvo. Repito, hay un comité de emergencia que se reúne cada vez que el río supera los 10 metros 30, llegando a los 10.40, o cada vez que hay incendios forestales en Concordia, como lo tuvimos el verano pasado, pero sí hay un comité que está organizado, que está atento ante cualquier situación que despierta alarma. Pero hasta el momento en Concordia, para repasar y para cerrar, no hay personas evacuadas, no hay familias inundadas, no hay casas inundadas. Llevar tranquilidad a la población entrerriana, que hasta el momento tenemos un repunte, una creciente nada más ordinaria del río Uruguay frente al puerto de Concordia. Ha sido muy claro, como siempre, te agradecemos el tiempo, la predisposición y obviamente seguiremos en contacto. Chicos, un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Allí pasaba Federico Gularte, colega de la ciudad de Concordia, quien siempre nos atiende para contarnos diferentes cuestiones de la localidad. Bueno, en este caso, como decíamos, lo contábamos en los títulos y también queríamos saber exclusivamente, además del tecnicismo que nos dijo el ingeniero Juan Borús, saber cómo está la localidad, cómo está la sociedad de Concordia ante, como decíamos, una crecida del río, una creciente del río Uruguay, y que cuando asoma un poquito el agua seguramente la gente ya recuerda lo que ha pasado como pronto en el 2023, que incluso hemos estado mucho hablando también de la ciudad de Colón y de toda la costa del Uruguay, que sufrió mucho esas últimas inundaciones. Por ahora llevar tranquilidad, como dijo él, y estar atento y al tanto de lo que está pasando en la costa del Uruguay con el río, con la altura del río, como dijo, reitero, según especialistas, mañana ya tendría que estar más normalizado o más normalizada la altura del río,
y no se deberían ver las fotos que se vieron ayer o se están viendo hoy del agua correr por la costanera. Así